para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros aquí a través de sus canales TVC y Megacanal. Hoy, bueno, ya lo sabes, lunes, noche para opinar, y como cada semana le doy la bienvenida a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Marta Reyes, colaboradora de Mega Noticias TVC, y Enrique Tusain, que regresa a este espacio, colaborador de Mega Noticias allá en Guadalajara. Gracias a todos por estar. Y bueno, sin más preámbulos, nos vamos al tema de las marchas anti-AMLO que este fin de semana se realizaron en varias ciudades del país. En este contexto tenemos hoy dos puntos de vista contrastados. Por un lado, Jorge Cepeda Patterson, en su columna Mesura en Sin Embargo, propone reconocer lo bueno del gobierno de López Obrador, como el combate a la corrupción. Pero sobre todo me parece que habrá un antes y un después con AMLO en lo que toca al dispendio y la corrupción de la clase política, la apropiación del patrimonio público como un derecho adquirido por los funcionarios ha recibido un tiro de muerte, espero. Por su parte, Ricardo Rafael, en su columna La marcha de la destitución presidencial en el periódico El Universal, rechaza categórico que estas manifestaciones hayan sido ajenas a los partidos políticos, asociaciones o grupos protagónicos, como aseguraron los organizadores. Pero fue la voz de los expresidentes Fox y Calderón lo que en realidad hizo crecer la convocatoria. Nuestro país está cruzando fronteras peligrosas que a la postre pueden conducirnos a lugares que nadie desearía visitar. Efectivamente, son las dos columnas que este lunes para opinar estaremos poniendo sobre la mesa en esta primera parte de esta discusión. Saludo a mis compañeros Enrique, Marta, ¿cómo estás? Paco, como siempre, un gusto en saludarlos. Mesura se llama la columna de Jorge Cepeda, publicada Sin Embargo ayer domingo, pero me parece muy válida precisamente a propósito de estas marchas que se realizaron en diferentes puntos del país. Aquí el periodista, trata y pone sobre la mesa precisamente Mesura, que es uno de los temas que poco hemos visto en estos 153 días que lleva el gobierno del presidente López Obrador, en donde pareciera que muchas veces se va calentando el ambiente para dividir, para separar los puntos de vista, ir dividiendo a los mexicanos, que fue una de las razones por la que también muchas personas acudieron ayer a estas marchas en diferentes puntos del país. Y Ricardo Rafael, en su columna del Universal, donde habla precisamente de este aspecto. Yo destacaría, como cierra su columna Ricardo Rafael, donde dice es que tiene de veras sentido continuar profundizando las heridas de esta manera al separar neoliberales y conservadores el discurso del presidente López Obrador. Me parece que estas primeras marchas del sexenio, digamos con mayor convocatoria, porque ya había habido algunas convocatorias anteriores, sin embargo, había nula respuesta. Aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México, en la Ciudad de León, concretamente, donde hubo alguna presencia de esta marcha, me parece que es el principio de lo que puede ser algo que puede ir creciendo si los aspectos económicos, si los aspectos de seguridad no mejoran en los próximos meses. Me parece que sería un primer comentario. Yo creo, me gustaría señalar, Paco, que son 5 meses de gobierno, por eso me parece que el título de la columna de Jorge Cepeda es muy elocuente. 5 meses de gobierno y hay gente pidiendo resultados y cambios estructurales en materia de seguridad, en materia de violencia, en materia de corrupción, en materia de desarrollo económico. Me parece que es muy prematuro pedirle a un gobierno en 5 meses que cambie inercias y dinámicas que tienen muchísimos años. Incluso él dice Jorge Cepeda, será un antes y un después en materia de combate a la corrupción. Pues hay que esperar, no sabemos. Hasta el momento tenemos algunas estrategias, algunos temas como el huachicoleo, pero en términos generales pues no tenemos ningún resultado en materia de combate a la corrupción. Es decir, creo que es prematuro sacar cualquier conclusión y me parece que llevamos mucho tiempo como diciendo ya, o hay que decir que ya fracasó López Obrador, o ya hay que decir que es el mejor presidente de la historia que ha tenido México. Creo que ninguna de las dos interpretaciones en este momento se sostienen en términos de datos. Sobre la marcha, me gusta una cosa, o me gustan dos cosas y no me gusta una.
Uno, me gusta que se tome la calle en general para pedir cosas y para manifestarnos. México es de los países en donde la gente menos se manifiesta, a diferencia de lo que creemos. Si vemos cualquier indicador social, son muy pocas manifestaciones que existen en el país. No hay manifestaciones para que se respete la educación pública, no hay manifestaciones para defender los hospitales públicos, el transporte. Entonces me parece que es interesante que existan manifestaciones para reivindicaciones muy particulares. Otro tema que veo positivo es el mensaje al presidente del respeto a la Constitución. Eso creo que es un mensaje importante en términos de pesos y contrapesos, de decirle, presidente, hay un marco constitucional, hay un pacto constitucional que tú juraste proteger y defender, y por lo tanto no te salgas de ese marco, y me parece positivo. ¿Qué me parece negativo? Las muestras de racismo, clasismo, xenofobia que vimos en muchísimas pancartas, como si pareciera más un movimiento de clase que un movimiento político, es decir, un movimiento de clases acomodadas que ven sus privilegios de alguna forma peligrar y por lo tanto se manifiestan. Entonces creo que positivo el mensaje del respeto a la Constitución, negativo esos poquitos, porque yo creo que no fueron la mayoría, pero esos poquitos que hacen gala de racismo y xenofobia en este tipo de protestas. Así es. Sí, que yo creo que en esta marcha se evidenciaron varias cosas. Decíamos que en las primeras que hubo que prácticamente nula participación, en este estábamos platicando fuera del aire si habíamos más o menos calculado entre 3,000, 5,000, los organizadores y algunos participantes señalaban 15,000. Sin duda sí fue una marcha con poca convocatoria, lamentablemente todavía no logramos reunirnos los mexicanos en un ámbito, digamos, de sociedad unida. Ahí se vio, obviamente en redes sociales no tengo que mencionarlo, una división terrible entre lo que es la sociedad mexicana, esos llamados fifís y los chairos, y que si eran los blancos los que estaban ahí marchando, y que si se notaba que estaban no queriendo renunciar a lo que habían obtenido de regímenes o bueno, de gobiernos anteriores, etcétera. Creo que nos falta eso, y también señalar, bueno, aquí lo que se señalan en estas columnas, el oportunismo político de algunos, ¿no? Expresidente Vicente Fox, que incluso fue a marchar allá en Guanajuato, en fin, Felipe Calderón, Javier Lozano con su vergonzoso tuit en donde no se fijó que era una convocatoria. Fake news, exactamente, y que lamentablemente pues cayó y la compartió, ¿no? Que todo esto me parece, y lo menciono, más allá de la risa que nos puede desatar o el cómo es posible que un senador de esa talla caiga en esto, pues el asunto de cómo una protesta social, que en muchas partes sí lo fue, o en muchos momentos sí lo fue, se puede desprestigiar con el oportunismo político, no solamente de esos tweets, sino también de esos organizadores que menciona la columna, ¿no? Marta, o el secretario de Comunicaciones y Transportes poniendo un tuit impresentable también. Impresentable. O sea, creo que vimos ayer postales de una clase política que no entiende el momento en el que está el país. El país, desde mi punto de vista, reclama puentes, cauces, debate, deliberación, acuerdos, proyectos de nación. Y lo que vemos en estas estampas, sean Lozano o sea Javier Jiménez Espriu, es que les gusta vivir en la confrontación. Les encanta vivir en ese terreno. Están en lo suyo. Divide y vencerás. Yo sumaría Claro, al tema del expresidente Fox especialmente, que tiene un exceso de protagonismo en este momento. No sé cómo lo observen ustedes. A mí en lo personal me parece que es excesivo que el expresidente esté de alguna forma tan presente en esta convocatoria para denostar de alguna forma el actual gobierno, cuando su gobierno, pues la verdad es que dejó pues parte de las carencias y de los vicios que tenemos en este país, también vienen de estos sexenios, de los sexenios pasados, de Calderón con su convocatoria, aprovechando la convocatoria para llevar a su agua a su molino para el partido político que está encabezando Margarita Zavala. En fin, me parece que este tipo de marcha divide. El mensaje yo lo vi muy dividido. Sin embargo, en las redes sociales, que es donde podemos medir de alguna forma la confrontación, me parece que ahí hay excesos como los fake que ya mencionábamos, como los protagonismos de los expresidentes, y se sigue alimentando esta confrontación entre los mexicanos. En ese entorno, y por lo que acaban de mencionar a lo largo de este pequeño fragmento de Para Opinar, yo les preguntaría, ¿nos estamos pasando como sociedad, como políticos, nos estamos pasando en ver todo lo negativo? ¿Nos estamos pasando aquí en Para Opinar y bueno, evidentemente en otros medios,
nos estamos pasando en ver todo y exclusivamente lo negativo? Yo creo que aquí la respuesta está en la expectativa que se despertó. Porque hay muchos que dicen, a ver, ¿por qué al gobierno anterior no le reclamaban o por qué al gobierno anterior no le señalaban? Creo que sí se señalaba, yo en eso difiero de Cepeda Patterson, sí se señalaba. A Peña, no, exactamente, Enrique Peña Nieto, el peor calificado de la historia y, bueno, desde que todavía estaba en campaña, denostado terriblemente en redes sociales. Pero, en fin, justamente creo que el ojo de la opinión pública, el ojo de la sociedad, el ojo político está tan fuerte y con una lupa tan estricta sobre Andrés Manuel López Obrador por la expectativa que levantó en el país, que me parece que justamente esa expectativa es el compromiso más grande que tiene el presidente. A ver, sobre el asunto en particular de si nos estamos pasando o no nos estamos pasando y de Peña, hay que recordar, a los 5 meses del gobierno Peña era rockstar, ¿eh? Ya después llegaron las crisis, llegó la Casa Blanca, llegaron todo eso, pero si uno veía los periódicos nacionales, todo era maravilloso, las reformas, por fin. Pero también aplaudíamos las reformas. Yo creo que, bueno, a ver, pero yo creo que sí hay una diferencia en la crítica. Y qué bueno que la haya, ojo, yo creo que ese periodo de algunos meses de enamoramiento de las reformas no fue positivo, no se analizaban a fondo como hoy sí se está analizando el plan de desarrollo y todo lo que presenta. Creo que la polarización, y ese es de mi punto de vista, está más en los medios de comunicación, en el círculo rojo, en las redes sociales. No me parece que esa polarización esté en la calle. A mí me toca platicar con muchas personas, preguntarles de política, y no creo que hay una gran división en este momento en las familias mexicanas por sus apuestas políticas. Lo que sí creo es que desde el círculo rojo, desde la comentocracia, desde las redes sociales, en lugar de buscar canales de comunicación y de liberación, lo que estamos buscando es confrontación. Pero no creo que en este momento el país esté gravemente polarizado. No me parece, si no ayer hubiéramos visto manifestaciones de 500,000 de personas, de 1 millón de personas, y no fue menor la manifestación de ayer, pero me parece que el país en este momento en general es un país que políticamente no está confrontado desde mi punto de vista. Yo coincido un poco con lo que dice Marta, Enrique. Creo que la expectativa que había en un sector importante de la población en el combate a la corrupción, en el combate a la inseguridad, son factores que de alguna forma están... Sí, 5 meses, no pero pedir. Por eso estamos hablando de una expectativa. O sea, había una expectativa para que las cosas cambiaran, estábamos hartos de la corrupción de Peña Nieto y de todo el equipo, y esperabas también... Sí, pero bueno... Sí, pero estar sobre la exigencia no es criticarlo. De corrupción no ha habido algo... Pero yo la verdad es que en todos los estudios que veo, en todas las encuestas que veo, no creo que haya una gran decepción social. Pero estamos hablando de... Sí creo que hay un segmento que está enojado. Hay una gran observación, me parece. Expectativas totalmente traicionadas en estos 5 meses, no me parece. No, yo creo que no lo estamos diciendo así. Hay una gran observación por la expectativa. No está reprobado, no estamos diciendo eso, creo que sí es prematuro calificarlo. 5 meses oficiales, un poquito antes comenzó el gobierno, pero sí, creo que es prematuro, pero sí, por eso estamos con una observancia tan estricta por la expectativa. Bueno, en este entorno, ya para irnos a corte, nada más mencionar, tú tocaste, Enrique, el tema de las reformas y, bueno, todo aquel boom con Enrique Peña Nieto. No estamos hablando de 5 meses con reforma educativa, reforma laboral, con lucha contra el huachicol, que ha disminuido más o menos 10% a 10% el robo. Estamos hablando de Guardia Nacional y estamos hablando de austeridad, que podrá tener cosas buenas y malas, pero ahí está, ¿eh? Y yo insisto, todos los cambios duelen. Vamos a ver cómo resultan. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Regreso aquí para opinar. En su entrega de este lunes titulada Viene un nuevo ciclo de recortes, que se publica en el periódico El Financiero, Enrique Quintana nos confirma que todos los recursos provenientes de los recortes al gasto público irán o están yendo a parar a Petróleos Mexicanos. Entiendo el esfuerzo que está realizando el gobierno para reducir el gasto corriente, pero la realidad es que también se ha recortado la inversión y en algunos rubros críticos del gasto corriente ya se les pasó la mano. Bueno, esta columna de Enrique Quintana en El Financiero se refiere justamente al memorándum que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes para sugerir, exhortar, llamar a diferentes funcionarios públicos
a hacer recortes dentro de sus dependencias, 13 recortes importantes. Se habla de un monto que, si no se oficializó, lo que están calculando los analistas son 6.584 millones de pesos. Ya hubo conferencia de la Secretaría de Hacienda, ya hubo conferencia de la Secretaría de la Función Pública, en donde hablan de los recortes que se están haciendo, y hay que decirlo, esos recortes que, como menciona Enrique Quintana, pues no solamente son ahorros de presupuesto, sino también los subejercicios que se han estado realizando, y que ahí podría caer, digamos, la observación del cuidado que hay que tener, porque la inversión pública se ha reducido de una manera importante en estos 5 meses apenas, Enrique, pero se han reducido, y eso puede crear un poco de parálisis en cuanto a la economía, que bueno, ya está mostrando algunos índices positivos, pero también algunos índices negativos, y en esto se refiere. Y bueno, centrado en Petróleos Mexicanos, pues aquí la pregunta, que si no coincidimos normalmente con él, pero que sí leímos en su Twitter, otra vez el activista Vicente Fox, expresidente de este país, menciona si es adecuado o tiene caso meter tantos recursos a Petróleos Mexicanos cuando realmente pues es un elefante blanco de nuestro país. En fin, no sé qué opinen ustedes de todo esto. A ver, sobre este asunto, fíjate qué paradoja, porque cuando estábamos antes de que fuera electo López Obrador, lo que se pensaba es que se iba a disparar el gasto público en este país, incluso esas eran las alarmas que sonaban, y que se iba a caer la inversión privada por la desconfianza. Y los últimos datos que conocemos del INEGI, 8% más de inversión fija bruta en términos privados, y lo que se ha desplomado es la inversión pública, es decir, son las paradojas que tiene la cuarta transformación. Creo que es un grave error del presidente, de su secretario de Hacienda y en general del equipo económico, recortar en educación y salud, que hay que decir, a quien más le pega el recorte en educación pública y salud es a los más desfavorecidos de este país, es decir, a quien acude al IMSS, a quien acude a las escuelas públicas, a quien utiliza todo lo que tiene que ver con la red de seguridad social, seguro popular. Es decir, para salvar a Pemex, estás afectando a los que más sufren de este país, incluso va en contra del eje central de su gobierno y de su propuesta política. Creo que salvar a Pemex tendría que sustentarse en un proyecto de largo plazo, es decir, no puedes pensar en que, siendo la empresa más endeudada del mundo, estamos hablando de una deuda que está por encima de los 100,000 millones de dólares, que en este momento tiene un declive muy claro en materia de producción, un pasivo laboral y de pensiones que es altísimo, no lo puedes salvar en un año, y menos transfiriendo recursos de educación y de salud. Creo que el presidente ahí es donde tiene que controlar su nacionalismo y su simbolismo. Es donde creo que su apuesta simbólica por rescatar a Pemex, ese gran símbolo del nacionalismo mexicano, lo puede llevar a un problema económico muy grave. En este momento, Pemex por sí mismo le está quitando 0.8 de crecimiento a la economía mexicana, y si le sigues metiendo más dinero, puede ser que sea 1.5, 2 puntos en algunos años, ¿no? Raúl. Ahora, la información ya se ha dado a conocer sobre el riesgo y el peligro de concentrar todo precisamente sobre Petróleos Mexicanos. Incluso el presidente ha desoído las opiniones de especialistas sobre el tema de la refinería de Tabasco, por ejemplo, y de alguna forma ese enorme boquete que podría generar a la economía. Sin embargo, bueno, parece que ahí el presidente sigue hablando con símbolos, como muchas veces lo hemos comentado. Pemex durante muchos años fue la empresa símbolo de los mexicanos, y es lo que el presidente como símbolo quiere rescatar, quizás sin escuchar a los expertos en este tema. Make Pemex great again. Make Pemex great again. Bueno, bien, eso es exactamente lo que está haciendo el presidente López Obrador en este sentido. Y un asunto más que también va a representar el gasto. Me parece que los mexicanos durante muchísimo tiempo estuvimos pidiendo que hubiera recortes, que el gobierno se hiciera más pequeño, que fuera más eficiente, que los grandes, los niveles altos de la burocracia. Decía hoy el presidente en la mañanera que el director del Infonavit ganaba 700,000 pesos mensuales. No lo dudamos. El anterior. No lo dudamos. A ver, no lo dudamos, y sobre todo con las formas como se manejaban anteriormente. O sea, este tipo de abusos me parece que es lo que el presidente trata de alguna forma, a través de estos memorándums, de
entender, dice, a ver, se acabaron las direcciones adjuntas y los reporteros, afortunadamente ha cambiado un poco la dinámica de la mañanera, no sé si se han fijado, ya hay preguntas un poco más dirigidas en este sentido. Total. Y la pregunta era que seguían muchas direcciones y muchas dependencias, estaban escondiendo, buscando la maniobra, la maña para seguir teniendo altos salarios y funcionarios que vayan duplicando quizás funciones. El presidente parece que en eso es correcto lo que está haciendo, es decir, a ver, el nivel de salario son 108,000 pesos y el nivel de estructura va a ser menor. Sin embargo, también puede haber efectos negativos hacia la sociedad. Te voy a dar el ejemplo que pasó este fin de semana aquí en Guadalajara. La SCT inicia programa de repavimentación en el acceso al aeropuerto de Guadalajara. Durante horas en la mañana, se había dicho que esos trabajos iban a ser de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Bueno, a las 7 de la mañana, cuando el aeropuerto de Guadalajara tiene mayor tráfico, mayor tránsito hacia su más demanda, ¿sí? Cerrada la carretera a Chapala por instrucciones de un funcionario de la SCT que tenía su prioridad, que era terminar la repavimentación de un segmento de la carretera. Vamos a ese tipo, y lo pongo como ejemplo, de muchas cosas que pueden ocurrir con malas decisiones, con falta de experiencia, quizás con niveles bajos de funcionarios públicos que tienen mucha responsabilidad y pueden tomar decisiones que nos van a afectar, desde luego. Así es. Sí. Aquí creo que no está en discusión el tema del enriquecimiento que hicieron en otros gobiernos los propios funcionarios públicos de sus propios bolsillos. Creo que en eso nadie estamos en contra de que sí se adelgacen esas estructuras. Aquí el tema es sacrificar recursos de instancias, organismos, dependencias fundamentales de lo que es la vida de este país, como salud, que mencionaba Enrique Tucet. Medicinas. Exactamente, en donde, y yo me quería centrar en el sector salud justamente, en donde se redujo el presupuesto para cáncer de ovario, cáncer cervicouterino, no hay recursos para el tema de la obesidad, que en México es una epidemia, en fin, se están bajando recursos de asuntos fundamentales para la vida y la normalidad de la gente, de recursos Aquí escasos. cabría hacer la puntualización. Una cosa es quitar recursos de aquellos funcionarios que cobraban sueldos estratosféricos, adelgazar la estructura. Esto incluye evidentemente trabajadores, adelgazarlo, y la otra es que ese dinero no fluya hacia los programas sociales. Y tiene que ver también con que no hay una estructura, no hay quien firma esas salidas de dinero, y ahí está todo detenido. Adultos mayores, becas para jóvenes. Sí. Paco, la diferenciación que haces es la clave. Una cosa es la austeridad en términos de la nómina, es decir, de los altos directivos, de los grandes directivos del gobierno, de la burocracia, de los privilegios, de las prerrogativas, y otra cosa es recortar el gasto social y el gasto en obra pública. En un momento en donde el mundo, no solamente México, va hacia la desaceleración económica, lo estamos viendo, México tuvo un muy mal primer trimestre económico, recortar gasto público es exactamente lo que no tienes que hacer. Y también dentro de toda esta transición, ya hablaban de los recursos para el cáncer, pero también, por ejemplo, el asunto de las estancias infantiles es más o menos lo mismo. ¿Y quién termina impactándose de esa política pública? Pues las mujeres, que son las que tienen que tener los cuidados de la casa, pero generan más desigualdades en el mercado laboral. ¿Alguien más se ha quejado del tema de las estancias después de pasar 1 o 2 semanas después de que dio el anuncio? ¿Alguien más se ha quejado? Yo no he escuchado. No, yo no he escuchado. No, lamentablemente en este país se van rebasando las cosas, ¿no? Claro, Digo, porque solucionado se van normalizando. no está. Cambiamos de tema con caña mañanera, pues imagínate. Todos los días. Ahí está el todos meollo. los días cambiamos de tema. Colocar agenda. Pero entonces, sí creo que le estamos tirando dinero bueno a Pemex o no. ¿Hay un proyecto real para Pemex más allá de rescatar a la empresa y lo que simboliza el nacionalismo mexicano? Eso es lo que yo no veo. O sea, todos los especialistas del mundo te dicen, no le metas tantos miles de millones de pesos a dos bocas, méteselos a producción, méteselos a encontrar petróleo, y así vas a generar incentivos para tener más recursos y poder rescatar a Pemex. Es imposible que con el dinero del gobierno, a menos de que hagas una reforma fiscal, Paco, de fondo, es imposible que rescates a Pemex. No hay lana, a menos de que quites toda la lana de educación,
toda la lana en salud y pues eso no es deseable para nuestro país. Bueno, esto lo hemos repetido y repetido y repetido durante los últimos 5 meses, si no es que un poco más. Pero no ha pasado nada. No ha habido un cambio. ¿Qué esperamos? ¿Un cambio en esa posición? ¿Esperamos un cambio en Pemex? ¿Esperamos un cambio en Dos Bocas? ¿Esperamos un cambio en Santa Lucía? ¿Eso es lo que estamos esperando? Fíjate, hace unos días el presidente señalaba que México aspira a tener un sistema de salud como los países escandinavos. Recortando dinero. ¿Sí? La verdad es que, híjole, urge meterle cirugía mayor al sistema de salud. Se ha hablado de escasez, y nos vamos a hechos concretos. Aquí en Jalisco hay algún tipo de escasez en medicamentos controlados en algún sector, específicamente de pensiones del Estado. Pero en términos generales, hoy hacemos un recorrido por farmacias del Seguro Popular, hospitales civiles, centro médico, seguro social. Sí, no encontramos afortunadamente todavía este tema de que empieza a haber falta de medicamentos ante la suspensión de las licitaciones que hiciera el presidente López Obrador por supuestos manejos erróneos o fraudulentos o de corrupción con las grandes empresas que vendían medicamentos en México. Sin embargo, sí, no solamente hablamos de abasto de medicamentos, no solamente hablamos de un servicio de calidez, de calidad en el servicio de salud. Me parece que ese es uno de los grandes retos. No sé cómo lo va a hacer el presidente para tener ese nivel de servicios de salud, pero urge una respuesta, una solución, ver un cambio importante, radical en el tema de educación, pero de salud me parece que es uno de los temas más graves que nos podemos enfrentar en los próximos meses. Vamos a hacer una pausa nada más. En este tema, Raúl, yo quisiera acotar que viene una situación bastante complicada con el tema de los medicamentos, que se está buscando que sean más baratos y esto nos lleva, al menos esa es la percepción de muchos, a que van a comprarlos a la India. Y eso queda en el tintero como, ¿serán de calidad? ¿Serán los medicamentos que los mexicanos requieren? Ahí la dejamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar y me gustaría conocer su análisis y si podemos entrar en debate, bueno, pues qué mejor, sobre lo publicado hoy por Pablo Iriart en el periódico El Financiero. Titula su columna "Sin corregir, pagaremos todos". Dice que al cambiar las reglas del juego a medio camino, el presidente López Obrador manda señales negativas. Habla además de recortes, despidos, austeridad franciscana y crecimiento negativo de la economía. Enrique. A ver, yo creo que es una visión la de Pablo muy pesimista. Creo que ha habido decisiones en estos 5 meses positivas, otras que son criticables, por supuesto, en términos generales. Yo creo que, por ejemplo, en el asunto del desarrollo económico, ya todos los analistas económicos decían que íbamos a tener un primer trimestre muy cercano a cero. Nada más recordarle a Pablo Iriart que el primer año el crecimiento de la economía con Peña Nieto fue de 0.6% en todo el año. Ahorita los indicadores, digamos, o pronósticos más conservadores te hablan de 1.2, 1.3, que sería el doble de lo que creció Peña Nieto en su primer año. Es decir, creo que en términos económicos sí hay algunas señales. Ahorita hablábamos de la caída de la inversión, el foco rojo que simboliza petróleos mexicanos, pero también hay otros que son positivos. La inflación está en buenos niveles, el tipo de cambio, algunos pensaban que iba a estar en 34 o en 35, y bueno, pues está Oye, 19, a ver, Enrique. 19 y cachito. Enrique, es decir, en este entorno yo te pregunto, por lo que dice Pablo Iriart, ¿sabe o no sabe después de estos resultados? ¿Que si sabe el presidente? ¿Sí? Pues yo creo que en algunas cosas su proyecto es más fuerte, en otras cosas no lo es. Pero lo que me refiero es que creo que unas cuestiones sí tienen que corregir. Por ejemplo, me parece que es importante que se dejen estos mensajes que de pronto dan algunos coordinadores parlamentarios y que después el presidente tiene que salir a corregir. Eso me parece que nada más genera inestabilidad. Creo que el proyecto en términos de seguridad tiene aspectos
positivos, pero también tiene, en términos, por ejemplo, de inversión, tiene una inversión muy baja que difícilmente te dará resultado en 1 o 2 años. Yo creo que pensar que o corrige el presidente todo su rumbo en estos primeros 5 o 6 meses o nos va a cargar, me parece que es una visión que no se ajusta en términos reales a los indicadores que estamos viendo. Lo que sí creo es que el presidente ha corregido un poco más de lo que a veces se cree, Paco. Guardia Nacional corrigió con mando civil. Sí. Es decir, en su momento, cuando se discutió, lo asumió. Es decir, civil, me parece militar. que el presidente nunca corrige. No me parece que sea lo que sucede en el día a día. Así es. Sí, a ver, yo creo que también vale la pena considerar varias cosas. El presidente efectivamente no sabe de todo, pero para eso tiene un gabinete que supuestamente son de expertos que le van diciendo, bueno, por dónde y qué. ¿Sí a lo largo de las columnas yo he observado en los últimos tiempos en que hay quien piensa que económicamente las cosas, si no están bien, sí, pero tampoco están tan mal. Y sobre todo ha cuidado, y lo decía Cepeda en su columna esta mañana, sí, ha cuidado sobre todo la relación quizás más importante que tiene México con los Estados Unidos para evitar precisamente pues algo que sí pueda tener repercusiones graves, importantes para nuestro país. Me parece que es una observación interesante que hace ahí el periodista. Pero sobre lo que dice Iriart, que de alguna forma, por su tendencia a través del tiempo, ha sido crítico de las acciones del presidente, y sobre todo lo que él la señala es que el presidente no se deja ayudar. Él tiene un estilo, una forma centralista, un presidencialismo a ultranza que lleva el presidente, donde él parece que decide todas las cosas y que, bueno, los expertos que lo están acompañando, pues de alguna forma no son escuchados. Y hablo del secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda. ¿Cuántas veces les ha corregido la página? Han sido ya desmentidos. Ahí está el asunto. Así es. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahora, si no deja que su equipo lo ayude, ¿de qué manera puede ir bien esta administración? A ver, yo creo que en el caso le tendríamos que verlo por parte del gabinete. Yo creo que, fíjate, pensar que no escucha en nada a su equipo económico, ni a Arturo Herrera, ni a Carlos Ursúa, creo que es por ejemplo, no interpretar o leer el presupuesto. El presupuesto, que es la hoja de ruta de un gobierno más importante que hay, es obra de Ursúa y es obra de Arturo Herrera. El hecho de que hay un a Andrés Manuel le hubiera gustado gastar mucho más de lo que hay en ese presupuesto, y hay un superávit primario, nada de deuda. Es más, a veces me parecen casi igual de ortodoxos que los republicanos en Estados Unidos con este tipo de presupuestos. Es decir, me parece que es cierto que es un presidente que toma decisiones impulsivas, es cierto que de pronto está en la mañanera y le sale un tema y da la orden directamente, pero yo sí creo que hay personas que son influyentes. Esteban Moctezuma, en la reforma educativa que se está discutiendo, claro que Esteban Moctezuma fue influyente. Seguramente si no hubiera estado Moctezuma, tendríamos una reforma más cercana a los intereses de la coordinadora y del Bester Gordillo. Entonces creo que esto de pensar que no escucha a nadie de su gabinete es no ver, por ejemplo, la reforma laboral son los temas que ha defendido Luisa María Alcalde desde que la conocemos, desde 2012. Por lo tanto, me parece que sí, hay personas en el gabinete que no escuchan. Rocío Nale está claro, toda esa parte del equipo energético, pero creo que en otras secciones del gabinete se ve la mano de los secretarios. Ahora, déjenme entrar, vamos a seguir platicando sobre este tema, pero bueno, la semana pasada, a través de un video, el presidente López Obrador presentó el Plan Nacional de Desarrollo. Sobre esto habló Ángel Verdugo esta mañana en su columna y dice: ¿quién tomará en serio el Plan Nacional de Desarrollo? Es un plan, y esta es una pregunta, ¿es un plan efectivo o solamente un catálogo de buenas intenciones y sueños? Pregunta. Digo, si nos vamos a tópicos como crecimiento 6%, subir los salarios 20%, acabar con la pobreza de 20 millones de mexicanos y reducir la inseguridad 50% al final del mandato, creo que es un catálogo de buenos propósitos. Ojalá que sean buenos. Digo, ojalá de verdad, y lo hemos dicho mucho, ojalá de verdad a todos los que lo criticamos en algunos momentos nos tapen la boca, ¿no? Ojalá de verdad se acabe la pobreza de 20 millones de mexicanos, que bueno, hay muchos más, pero él está poniendo a 20 millones de mexicanos salidos de la pobreza, la inseguridad, bueno. Ojalá de verdad, digo, yo me voy otra vez al tema de las expectativas. Aquí el problema es la expectativa que crea y entonces lo inalcanzables que parecen a veces las metas. Pero no hay quien salga a decir no.
no va a ser así. Yo lo veo con el tema del crecimiento. Sí, hay organismos internacionales, incluyendo a la Secretaría de Hacienda, que habla de un crecimiento, si bien nos va, del 2%. Él los descalifica y asegura tener el apoyo de los empresarios para llegar al 4%. Y de los empresarios, mira, nadie se atreve a decir no. Hay miedo, hay precaución, hay intereses. Mira, la verdad es que los planes, en general los planes nacionales de desarrollo siempre han sido buenas intenciones, pues no hay ninguno que coloque, ni el de Peña, ni el de Calderón, ni el de Fox, que digan, sí, es que nos va a ir re mal en el resto del sexenio, entonces discúlpenme, desde aquí se los vamos avisando, pues no. Se ponen propuestas. Yo creo que habría que analizar una por una. Por ejemplo, en el caso de sacar 20 millones de mexicanos de la pobreza, de los 53 millones que reconoce en este momento Coneval, yo creo que las transferencias, y así lo reconoce el mismo estudio de Coneval, las transferencias en términos del apoyo a los jóvenes, en términos de apoyo a los adultos mayores, creo que pueden ser una base para sacar, no sé si a 20, pero a 15, 10, 15 millones de la pobreza. Algo así similar hizo Lula en sus primeros 3 años en Brasil y sacó a mucha gente de la pobreza en su primer mandato. Lo del 4 y el 6% es imposible. Ese sí ya no hay ni cómo. Tendrías que aumentar la inversión casi en 15 puntos del PIB en los próximos años para crecer al 4%. Me parece que es muy difícil y más en un mundo que está tendiendo a desacelerarse. Creo, y este es mi punto de vista del documento que lo revisé completo, las 200 y tantas cuartillas, que es un documento de baja calidad en general, o sea, es un documento que no tiene comos claros, que me parece que de pronto resulta demasiado ideológico o conceptual más que de políticas públicas, y creo que esa es la debilidad, no tanto las metas. Por ejemplo, 50% de reducir inseguridad fue la misma que se puso, si se acuerdan, Enrique Peña Nieto cuando comenzó su sexenio, 50% reducir la inseguridad. Yo creo que las metas, unas pueden ser logrables, otras no, pero cuando ves la ausencia de los comos y la baja calidad del programa es donde dices, pues hay algunos de los objetivos que son difíciles de alcanzar. Y que coincidimos que fueron fracasos. Vicente Fox, educación palanca de desarrollo, y Calderón, resarcir el Estado, recuperar el Estado de Derecho, bueno, fracasaron también, ¿no? Nada más, Raúl, adelante. No, si tú escuchamos o leemos parte de lo que sucede en todas las mañaneras, es un resumen el documento del Plan Nacional de Desarrollo, las motivaciones, el neoliberalismo iniciado por Miguel de la Madrid, luego toda la historia que todos los días escuchamos, el presidente que le gusta constantemente sacar episodios de historia. Sí, en este Plan Nacional está plasmado. Sí, es un documento, desde mi punto de vista, más ideológico que práctico para poder realizar. Y político, ideológico, sin duda, me parece que es lo que tiene este documento del Plan Nacional de Desarrollo. Hay que leerlo, hay que analizarlo. Yo creo que vale la pena. Siempre hay que ponerse metas un poco más arriba de las que puedas lograr. Me parece que eso no está mal. Sin embargo, bueno, sí tiene un documento que está completamente lleno de ideología, de política, más que hechos concretos que de alguna forma nos lleven a cumplir los objetivos. A ver, en todo este entorno, yo insisto en preguntar. Ya mencionaron que es más un catálogo. ¿No hay estrategia entonces, Enrique? Fíjate, en algunos temas creo que sí. Por ejemplo, yo veo que la política social está bien cubierta con los temas que más o menos conocemos. En otros, pues no. Por ejemplo, una base fundamental para crecer económicamente es el desarrollo de patentes, la ciencia, la tecnología. 4 míseros párrafos de ciencia y tecnología en todo el proyecto. No se habla nada, por ejemplo, de otra que es un nicho de oportunidad muy importante para nuestro país, que son las energías alternativas, para ir sustituyendo a las energías que contaminan. Muy poquito de cambio climático, casi nada de transporte público, inversión en las ciudades, que somos un país ya de ciudades y por lo tanto tendría que tener una inversión muy fuerte de parte del Estado. Es decir, creo que el plan es mucho el reflejo o el espejo de las fortalezas y las debilidades del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, me parece que es un documento que lo que busca es más generar expectativas a mediano y a largo plazo que realmente posicionar las estrategias de gobierno. Las estrategias de gobierno las estamos viendo: Guardia Nacional en Seguridad, política social para reducir la pobreza. Es decir, eso lo estamos viendo en el día a día. Pasar de democracia representativa a participativa, parte de lo que trae este documento. Con lo que ha manejado.
Sí, adelante, Raúl. Sobre ese tema, hoy el presidente hablaba precisamente de, cuando le preguntaron sobre qué pensaba de las manifestaciones de ayer, se manifestó, lógicamente, al ver los resultados, que estaba bien, que él estaba de acuerdo en que la gente salga, se manifieste. Eso es parte de la democracia, apoya el presidente. Claro, con una representación como la que vimos en las manifestaciones, esa es una postura, me parece, correcta del presidente. A ver, pues no, ahí está, aquí puede hablar, puede manifestarse el que quiera sin ningún tipo de restricción y es parte de esto. Y yo creo que es parte de lo que él quizás en su estrategia, en su mente, en su proyecto, que lo estamos viendo cada día en estos más de 150 días que lleva de presidente, vamos viendo qué cosas de alguna forma hacia dónde va la utilización de símbolos, la utilización de la visibilización que hizo de los pobres, de los marginados, el darle prioridad al sureste del país me parece algo importante. Prioridad, por ejemplo, critica que se hayan acabado las zonas económicas que había proyección de generación porque de no empleos sirvieron y para nada proyección tampoco, ¿no? de inversión. Para nada. Para Sí. nada. Pero bueno. Todo, de alguna forma, están presentes estos temas, ¿no? Así es, así es. Y concluimos esta noche para opinar, agradeciéndole a mis compañeros, Marta Reyes, Enrique Tusein, Raúl Frías Lucio. Gracias, pero sobre todo a usted por permitirnos darnos la oportunidad de ofrecerle nuestro debate, nuestra opinión, nuestro análisis y que usted se quede con su propia opinión. Lo dejo con los memerables y le recuerdo mañana también es Noche para Opinar con Raúl Frías Lucio. Muy buenas noches.